Muy buenas a todos. A raíz del vídeo de la consola de nuestra vida de Martix, caí en la cuenta que hasta ahora había traído al canal tops de varios sistemas, Mega Drive, PlayStation 4, Xbox One, así como vídeos de recomendaciones y de todo tipo de géneros. Pero a día de hoy no había traído el top 10 de la que es para mí la mejor consola de la historia, o como siempre digo, como mínimo de mi historia, el cerebro de la bestia, la maravillosa Super Nintendo. Esto suponía para mí un gran debe personal, un top que tengo que traer a mi canal sí o sí. Os puedo decir que las primeras posiciones las tenía muy claras, pero no os podéis ni imaginar el quebradero de cabeza que han sido los puestos de mitad de tabla para abajo. Al final creo que he conseguido que quede un top muy chulo, así que no me enrollo más y vamos para allá. Número 10. Super Soccer. Empezamos con un juego que, aun teniendo claro que no estaría en un top 10 del sistema, sí debe estar en mi top 10 personal. Uno de los 3 juegos con los que tuve la suerte de estrenar la consola y uno de los juegos a los que más horas he invertido con mi querida Super. Mi vecino Javi y yo estábamos picadísimos con Super Soccer, este juego de fútbol con vista vertical con efectos pseudo 3D gracias al modo 7. Echábamos de menos no tener la selección española, pero él con Alemania y yo con Argentina, con el maravilloso jugador llamado Diego, no podíamos parar de enlazar un partido con otro. Era tal el dominio que teníamos con el videojuego que la selección Nintendo, el equipo al que te enfrentabas al final para poder terminar el juego, llegó a ser pan comido para nosotros. Incluso los compañeros del instituto venían a vernos jugar, y cuando intentaban enfrentarse a nosotros, siempre salían escaldados. Muchísimos recuerdos de un chaval de 14 años recién cumplidos y uno de los juegos a los que de vez en cuando todavía hoy en día le echo una partida. Imprescindible en mi top personal este gran Super Soccer. Número 9. Super Mario Kart. El inicio de la saga que más vende en la actualidad de Nintendo, el fantástico Super Mario Kart. Uno de los juegos a los que más horas he dedicado en mi vida, porque después del instituto, de nuevo mi vecino Javillo, solo pensábamos en picarnos con Super Mario Kart. Y menudos piques, saltaban chispas. El modo 7 de la Super Nintendo se pone al mando de este juego de carreras en el que los personajes del mundo de Mario se van a lanzar conchas y plátanos con tal de frenar a los contrincantes y alcanzar el primer puesto. Qué manera de rabiar cuando ibas primero y al segundo le salía la concha roja. Inolvidable. Aprenderte los circuitos, los atajos, era imprescindible para llegar al cajón más alto del podio. Una vez más, estamos ante un videojuego que me toca el corazón. Un juego que ha conseguido que jugara a todos los videojuegos de la saga. En este caso sí que se ha visto superada, como es lógico, por juegos más potentes en lo técnico, alcanzando su cenit con Mario Kart 8, un videojuego perfecto. Pero no se nos debe olvidar que este fue el primero y el inicio de la gallina de los huevos de oro para Nintendo. Tenía que estar en este top personal, sí o sí. Número 8. Donkey Kong Country. Podría haber puesto aquí cualquiera de los 3 juegos de la saga que tuvimos en Super Nintendo, pero he querido poner su primera entrega por la simple razón que es la única que pude disfrutar en su época. ¡Qué locura supuso este Donkey Kong Country! En una época en la que ya habían sistemas más avanzados, este juego parecía de 32 bits, incluso lucía mejor que muchos de los videojuegos de primera hornada de las nuevas consolas. Pero no nos quedemos en lo superficial, porque en lo jugable también era una auténtica barbaridad. Es un juego de plataformas con una dificultad alta, pero muy basada en el ensayo y error, por lo que, haciendo un ejercicio de memoria y timing, se acaba convirtiendo en un juego asequible. Pero lo más importante aquí es la diversión. Divertidísimo de principio a fin, con unas animaciones de Donkey Kong y Diddy Kong que lo hacen aún más entrañable, con momentos únicos, como los barriles o cuando montamos en el rinoceronte. Es de esos juegos con jugabilidad atemporal a los que de vez en cuando vuelvo para rememorar los buenos tiempos de la Super. Número 7. F0. Uno de los 3 juegos que tuve la suerte de disfrutar el día que estrené la consola, y esta maravilla se me quedó grabada a fuego en el corazón para siempre. Porque la sensación de velocidad de F0 era algo nuevo para mí, algo que todavía no había sentido en ningún otro videojuego. Gráficamente parecía un juego de otra galaxia, con el modo 7 de Super Nintendo haciendo auténticas virguerías que eran de difícil explicación para un chaval que venía de la NES. Juego difícil, muy difícil, que a base de aprender los circuitos corriendo una y otra vez conseguí terminar y pensar en aquellos tiempos que había conseguido todo un logro. Las entregas posteriores son en su mayoría grandes videojuegos, pero en mi caso siempre me quedaré con esta entrega, por lo que supuso, ojalá Nintendo lo recupere en forma de un nuevo F0. Algo que directamente nos tocaría el corazón, a los que vivimos el maravilloso F0. Quiero destacar la banda sonora, con temas como Mood City o Big Blue, que desde entonces puedo tararear de memoria, de las bandas sonoras más reconocibles a día de hoy.
Número 6. Super Metroid. Juego que pude disfrutar al final de la vida de la consola y que literalmente me voló la cabeza. Porque ya había disfrutado de Metroid en mi querida NES, pero esto era otra cosa, estaba a otro nivel. Y no solo en lo técnico, como es lógico, es que en lo jugable nos encontramos al que podemos considerar el padre del género de los mal llamados, por mí el primero, Metroidvanias. Porque si somos justos deberían llamarse juegos tipo Metroid o de otra forma, sin desmerecer a los Castlevania, que son auténticas maravillas, pero en este punto todavía no habían adoptado la fórmula Symphony of the Night. Super Metroid tiene una gran virtud, a día de hoy todavía es perfectamente jugable, y uno de los mejores juegos jamás creados del género, siendo uno de los pioneros, y además, a nivel técnico luce como uno de los mejores juegos del sistema, con una ambientación muy lograda y una agilidad y perfección en el control de Samus de lo mejor de la época. Inolvidable esa intro que parece propia de un sistema de 32 bits, una auténtica joya que si no habéis jugado os recomiendo encarecidamente probar para disfrutar del padre de los mal llamados Metroidvanias. Número 5. Street Fighter 2. En las navidades del 92 todos los chavales que teníamos la Super Nintendo pedimos el mismo juego a nuestros padres, el juego que había revolucionado los salones arcade y que encumbró al género de la lucha a lo más alto en años posteriores, el inmortal Street Fighter 2. Y es que era como tener la recreativa en casa, era como poder tener infinidad de monedas para jugar a uno de los videojuegos más importantes de la historia de Capcom y seguramente de los videojuegos. Nada os voy a descubrir de Street Fighter 2. Jugabilidad excelente, personajes muy carismáticos, una vez más una banda sonora de aquellas que recuerdas para siempre en tu cabeza, pero yo me quedo con el recuerdo de las reuniones de amigos para hacer torneos, con la premisa de no poder elegir el personaje que más dominabas, en mi caso era Chun-Li, y miles de horas y piques. Y por si esto no fuera poco, cuando jugabas solo, pasarte el juego en el nivel más alto con todos los personajes para tener la triste recompensa de ver una pantalla final con todos los luchadores, incluidos los 4 finales. Con eso nos conformábamos y ya era todo un logro. Siempre inmortal, Street Fighter 2. Número 4. Super Mario World. Mi hermana me regaló la Super Nintendo en el verano del 92. Yo seguía disfrutando muchísimo de mi NES, y en aquellos tiempos había una consola de Sega más potente conocida como Mega Drive. La miraba de reojo, y por lo que veía en las revistas me parecía muy guapa, y la pude probar en una tienda de electrónica que tenía un kiosco con la consola y una pantalla para poder jugar. El juego que traía para probar era el Altered Beast, y recuerdo que no me gustó nada. En mi mente de chaval pensaba que los juegos de NES me parecían más divertidos. Al poco tiempo regalaron las hobby consolas el VHS El Cerebro de la Bestia, y ver ese Super Mario World, cómo se veía el nuevo Mario, literalmente me voló la cabeza. Y de nuevo se volvieron a superar las expectativas, cuando en aquel verano del 92 me regalaron la consola con el juego incluido. Para mí sigue siendo uno de los mejores plataformas de la historia, con una jugabilidad atemporal y unos gráficos que aún hoy en día mantienen el tipo. Es tan bueno que, a pesar de haber completado sus 96 mundos, lo seguía jugando una y otra vez. El personaje más icónico de la historia de los videojuegos se merecía esta maravilla en la Super Nintendo. Número 3. Chrono Trigger. Chrono Trigger supuso magia para mí, un videojuego creado por algunas de las más importantes cabezas visibles de Final Fantasy, y con diseño del por aquel entonces y aún hoy en día el dios Toriyama. Y es que si a eso le añadimos un grupo de aventureros, con viajes en el tiempo, con un futuro que amenaza con acabar con el planeta, secundarias que ayudaban a desarrollar los personajes, variedad de escenarios, múltiples finales y una banda sonora de las que hacen época, estamos ante el que es para muchos el mejor RPG de todos los tiempos. En mi caso supuso toda una revolución que me tuvo enganchado a la pantalla hasta terminarlo. Lo pude disfrutar en la época gracias a comprarlo en el mercado de San Antonio, aunque quizás no me caló lo suficiente para estar en el número 1, quizás por haber disfrutado de dos auténticas bestias que me marcaron mucho. Aún así, está en mi podio personal de la consola y esto es muchísimo decir. Es de esos juegos que si lo hubiera sabido en la época lo hubiera conservado, cuando aún no dábamos importancia a mantener las joyas, pero me quedo con el recuerdo que fue esta auténtica obra maestra de Square. Ojalá que nos llegue algún día un remake con un estilo Octopath Traveler, pero los sueños húmedos los dejaremos para otro vídeo. Número 2. The Legend of Zelda: A Link to the Past. Tras haber disfrutado como el niño que era los dos primeros Zelda en NES, la tercera entrega de la que es la saga de mi vida, tuve que darle la tabarra a mis padres para que me regalaran el que era mi juego más deseado del momento. Es que cómo se veía el nuevo Zelda, qué pintaza tenía.
pero no podía imaginarme lo que iba a vivir. Porque ya solo el inicio del juego, con el secuestro de Zelda, el mensaje que recibe Link mientras duerme, la muerte del tío de Link mientras intentaba rescatar a la princesa, todo presagiaba la gran aventura que tenía ante mí. El momento de salir por primera vez a los campos de Hyrule, mientras escuchamos el tema Overworld, tan mítico y reconocible a día de hoy, es tan maravilloso en este juego que bajo mi punto de vista lo encumbran como uno de los mejores Zelda jamás creados, y eso es muchísimo decir. La resolución de los puzzles, la dualidad de los dos mundos, un juego que todos conocéis y que si no habéis jugado y os gusta indagar en la historia de los videojuegos, ya estáis tardando, es un imprescindible. Número 1. Final Fantasy VI. Y es que en mi caso no podía ser otro. El que yo conocía como Final Fantasy III. Aún tengo el recuerdo de comprarlo en el Mercat de San Antonio junto al convertidor para juegos americanos. Y es que estamos hablando no solo del que considero mi juego favorito de la Super Nintendo, sino un top 3 de mi vida. El inicio del juego ya nos da una muestra de lo increíble que va a ser esta aventura. Con Terra al frente, una de las mejores protagonistas de la saga. Con Kefka, al que considero también el mejor villano de Final Fantasy. Porque sí, Sephiroth mola mucho y es muy guapo, pero Kefka es más malo. Momentos que siempre se me quedarán en el recuerdo, como esa ópera que termina en tragedia, con el teatro en llamas, o la batalla final con Kefka, con varias transformaciones, o incluso los créditos finales. Sin duda el JRPG de mi vida no podía ocupar otra posición que la número 1 de este top. Y con Final Fantasy VI terminamos mi top 10 personal de la mejor consola de mi historia, del cerebro de la bestia, de la maravillosa Super Nintendo. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro top personal, qué juegos tenéis en lo más alto de la consola y recordaremos la infinidad de joyas que este consolón ofrece. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad vuestro like, compartid para que podamos llegar a más gente y suscribiros si os gusta el contenido del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.